Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Carta guía, carta consejo, Géminis. Tenemos lo que es la carta del 6 de Pentáculos. Esta carta, cariño, te dice, siéntete orgulloso y orgullosa de lo que tú estás haciendo en estos momentos. O simplemente el destino o el karma está lo que es en tu favor, Géminis. En pocas palabras, todo lo que tú quieras decir, todo lo que tú quieras expresar, es como que el universo dice, Géminis está en lo correcto. Inclusive, Géminis, esta carta es una carta de reconocimiento, es una carta de aprecio, de amor. Hay una persona que te va a poner lo que es en un altar o simplemente hay un grupo de personas que están reconociendo tu valor y tu poder, mi querido Géminis, ¿vale? Vamos a ver signos que más me dicen. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Me sale Libra, Aries, Leo, otra vez Leo, Libra y cierras con un Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. ¿Sabes qué siento, Géminis? Que tú vas a ser como las gatas, como los gatos. Vas a caer de pie, cariño. Cualquier situación que tú quieras hacer, decir, emprender, te va a ir bien, porque tenemos la carta del 6 de Pentáculos. Es como que el universo te corona. Es como que papá Dios te corona, Géminis. Es una carta preciosa de reconocimiento. La letra T, la letra E, la letra J, la O, la I y la letra E. Muy bien. Voy a continuar con el mazo, con el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Bastos. Son cartas maravillosas que te están saliendo. O tú has hecho algo, o el karma te quiere recompensar, el universo te quiere recompensar, pero esta es una carta de respeto, es una carta de admiración, es una carta de valor. Te están valorando, te están respetando. Es como que también dicen, con Géminis no nos vamos a meter. Si a lo mejor de repente tú estabas rodeado o rodeada de personas negativas, que tú sospechas que ellos son negativos, mi querido Géminis, ellos saben que contigo no van a poder hacer absolutamente nada, nada. Si tú me dices, Richard, mi mundo está en paz, yo estoy vibrando bien, me dicen, por donde tú pasas, Géminis, robas suspiros. Hay personas que te admiran. Y no todo tiene que ser lo que es en la parte de los sentimientos, en el amor. No. A lo mejor hay personas que dicen, mira, esa mujer o ese hombre, qué trabajador, qué trabajadora. Me encanta que siempre tiene buena actitud. Me encanta su alegría, su carisma. Me encanta que siempre está haciendo cosas positivas por los demás. Siento como que el mundo entero se pone lo que es a tus pies. Aunque no te lo digan, se ponen a tus pies, Géminis. Si tú de repente me dices, Géminis, hay una persona que siempre me criticaba, una persona que me juzga, una persona que siempre está hablando mal de mí, ¿quién te dice a ti, Géminis, que a lo mejor su entorno lo hace callar la boca? A lo mejor le dice, ¿quién eres tú para que estés hablando de Géminis? ¿Acaso tú conoces bien a esa mujer? ¿Acaso tú conoces bien a ese hombre?
Yo lo que puedo decir es que esta persona solamente se dedica a trabajar, a su familia, a sus hijos, no se mete con nadie, no está robando marido ajeno, no está robando mujer ajena, mi querido Géminis. Parece como inclusive, parece como que su entorno de ellos, si existieran personas que te critican, van a salir lo que es a tu favor. Quizás porque no le gustan las injusticias o porque quizás, cariño, tienen temor a Dios. También puede ser ese caso, Géminis. Pero muchas personas van a estar metiendo la mano al fuego por ustedes, mi querido Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver qué más me dicen. La carta de los enamorados, tu signo. Que no te llame la atención, Géminis, que dentro de ese grupo que te defiende, dentro de ese grupo que interviene por ustedes, hay un sentimiento. Quizás para alguno de ustedes ese sentimiento es de amor, de amor de pareja, para otro puede ser amor de hermanos, de amigos, de amigas, pero esta persona, cariño, sabe que tú tienes un valor importante, mi querido Géminis. Sí, aquí yo veo, Géminis, aquí yo veo que quieren estar en paz, no quieren complicaciones, no quieren que te agobien a ti ni a nadie, Géminis. Quieren paz, me dicen. Eso es lo que buscan, paz, tranquilidad, armonía. Vamos acá más cartitas, cariño. Vamos acá más cartitas. Vamos a ver qué más me dicen, Géminis. Vamos a ver. La carta del 4 de bastos. No sé por qué siento, Géminis, que posiblemente una persona es como que hubiera escuchado algo de ustedes. A lo mejor vosotros ya no tienen contacto, comunicación o están separados, pero la historia que ustedes tuvieron en su momento, aunque no te lo diga, él o ella sabe de que tú siempre has sido lo mejor que lo ha podido pasar en su vida, Géminis. ¿Por qué? Porque esta persona está mirando lo que es a la carta de los enamorados y la energía que está emitiendo, la buena vibra es recuerdos positivos o las cosas positivas de ustedes, Géminis. Yo no digo que tú seas perfecto porque no lo eres. No lo eres. Cuando quieres ser mala o malo, lo eres. Pero tú también tienes cosas positivas en tu vida, Géminis. Y siento que esta persona es como que se queda solo con lo positivo. Géminis siempre estaba atenta hacia mí. Géminis siempre se preocupaba por mi salud. Géminis, una persona muy trabajadora, buen compañero de trabajo, compañera de trabajo, una amistad que vale oro, cariño. Aunque no tengas contacto con ellos. Siento, Géminis, que el mundo entero es como que te va a poner en alto. Es como que va a haber una coronación. Es como que, inclusive de repente con las personas con las cuales tú había discusiones, había lío, había conflictos, esas personas dicen, he cometido lo que es un error. No debí de tener esta discusión con Géminis. No debí de tratar así a Géminis. Géminis es una persona sincera, una persona que vale oro. Siento que muchas personas, cariño, te recuerdan. Muchas personas te piensan, te extrañan. Muchas personas. Ya era hora, ¿no? Ya era hora, cariño. Ya era hora que reconozcan de que tú vales oro. Ya era hora, cariño. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. Son cartas preciosas. No me sale ninguna carta negativa. Son cartas preciosas. La carta del paje de pentáculos. Alguien te va a ofrecer su apoyo. Alguien te va a ofrecer un apoyo económico. Alguien te va a decir, aquí estoy, Géminis, para lo que tú quieras, lo que tú necesites. Porque esta es una carta de ayuda. Si te das cuenta que hay un personaje que tiene una esfera de luz en sus manos y te lo entrega. Aquí estoy, Géminis, para servirte. Mira, Géminis.
Vamos a suponer, Géminis, que tú me dices, Richard, a mí me gustaría que, pues, la persona que tú amas reconozca que nadie lo va a amar como tú, Géminis. Pero a lo mejor esa persona no es. Pero sin embargo, tu entorno, un amigo, un familiar, una persona especial, te lo dice, Géminis. ¿Por qué estás perdiendo tiempo en ese recuerdo con esa persona si tú vales oro? Si tú eres una persona atractiva, atractivo, que el mundo entero estaría a tus pies. ¿Por qué? ¿Por qué malgastas tiempo precioso de tu vida, Géminis? Entonces, si no son ellos las personas que tú quieres ser correspondido o correspondida, es tu entorno, Géminis. Parece como que en algún momento tú te olvidas de lo magnífico que eres. En algún momento tú te olvidas de la belleza que tienes, de la sabiduría que tienes, de lo que tú has ganado, de lo que tú has logrado. En algún momento te olvidas. Pero tiene que aparecer una persona que te lo recuerde, cariño. No todo es malo en tu vida. No todo es malo. Tú lo que tienes que hacer, Géminis, empieza a mirar para atrás cómo ha sido tu vida. Empieza a mirar. Mira, yo te cuento algo personal. Mi madre es Géminis y mi padre también es Géminis, sinceramente, ¿vale? 2 víboras se juntaron. 2 víboras. Entonces, mi madre siempre dice, ay, quiero seguir construyendo más la casa, quiero tener, yo qué sé, otra habitación en el segundo piso, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una persona que no se conforma, como todos los Géminis, la cual está muy bien. Pero a veces se olvida que su vida anterior no ha sido fácil, que su vida anterior ha sido muy difícil de esta mujer, muy difícil. Pero ahora tiene una casa, tiene una estabilidad dentro de lo que cabe, tiene su vida, está viva. Entonces, Géminis, con esto que te digo, Géminis, tú tienes que darte cuenta que tú eres un guerrero, que tú eres una guerrera, que tú has logrado mucho en esta vida. Quizá de repente más que otras personas con educación, con juventud, Géminis. Eso es lo que tú tienes que meterte en tu cabecita. Que no es necesario que tú tengas un título, no es necesario que tú seas millonario, Géminis. Tú estás saliendo adelante, tú no te rindes. Mira, yo me acuerdo cuando era joven, hace muchos años, una vez entre amigos preguntaron, ¿quién es inteligente y quién es estudioso? ¿Vale? Yo siempre pensaba que yo era una persona inteligente, siempre, ¿vale? Pero hubo uno que siempre ha tenido lo que es diplomas, yo no he tenido diplomas, ¿vale? Siempre ha sido primeros puestos, diplomas, etcétera, etcétera, reconocimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando hicieron esa pregunta del millón, yo dije, pues, yo me considero inteligente. Y me dijo esa persona, no, tú no eres inteligente, tú eres estudioso, pero no eres inteligente. Dije, me quedé a cuadros. Entonces, y él dijo, sí, yo sí soy inteligente, porque yo tengo reconocimiento, porque yo tengo primeros puestos. Perfecto. Esta persona inclusive estudió lo que es en la universidad. Yo estudié en un curso solamente de nivel técnico superior, porque no tenía dinero, ¿vale? Si no hubiera estudiado lo que es universidad, no había dinero. En Perú la educación es caro, es caro. Entonces, mi querido Géminis, yo ejercí mi carrera de nivel técnico. Yo escalé, llegué hasta gerencia. Hasta gerencia llegué, y lo digo con orgullo. Llegué hasta gerencia. Tenía como 60, 70 personales a mi cargo. Vale. La otra persona, que es inteligente, apenas pudo tener lo que es un puesto en un almacén. En un almacén. Prácticamente yo era su jefe de esta persona. Con eso que te digo, mi querido Géminis,
No es cuestión de que tú hayas nacido en cuna de oro o que tú de repente, cariño, tengas el coeficiente intelectual, yo que sé, de Shakira. No, sino es tus ganas, tu actitud, tus ganas de comerte la vida, tu entusiasmo que tú pones a la vida, Géminis, tu perseverancia. Eso es lo que te lleva lejos. Y eso es algo que tú tienes, Géminis. A lo mejor tú me dices, Richard, soy una persona de recursos económicos bajos, no tengo ingresos, ¿vale? Pero tienes esto, cariño, cerebro, inteligencia, ideas. Si tú en este momento no tienes dinero y tienes quizá, yo que sé, por ahí, 5 soles, 5 dólares, cariño, te compras palomitas de maíz, lo fríes, lo pones en bolsas y te vas a vender. Y seguro que sacas 30, 50 veces más de lo que tú has invertido. Y así de poquito en poquito vas a llegar lejos, Géminis. Mira, yo lo digo con orgullo, yo no me avergüenzo, Géminis. Yo vengo de un pueblo de Perú, de un lugar donde tuvimos que invadir para vivir, cerca de las montañas, cerca del cerro, mi querido Géminis. Pero yo siempre tenía esa ambición de querer venir lo que es a Europa, y aquí estoy. Y gracias a Dios me va bien, Géminis. Son las ganas, la perseverancia, la fe que tú tengas en ti, Géminis. Si tú en este momento dices, Richard, porque mira, acá hay una persona que te va a llenar de energía, acá hay una persona que te va a recordar que tú eres especial. A lo mejor esa persona soy yo, aunque no nos conozcamos en vivo. Si tú, mi querido Géminis, tienes fe, si tú confías en ti, si tú recuperas tu autoestima, te vas a comer el mundo. Al margen de la edad que tú tengas, cariño. Al margen de la edad que tú tengas, pero tienes que tener fe. El camino no es fácil. Para nadie el camino es fácil. Pero hay que ser disciplinados, hay que tener perseverancia, hay que tener confianza. En este momento quizá me dice Richard, demasiado bonito lo que me estás diciendo. Me ha dejado Pepe Lucho, me ha dejado la Lupe. Y, cariño, hombres y mujeres hay por montones. Hay por montones, cariño. Si se va uno, si se va una, seguro que vendrán 5 o 10. Recuerda que muchas personas quisieran estar a tu costado. Muchas personas te admiran, Géminis. Te admiran. Entonces, mi querido Géminis, recupera tu poder, corazón. Si en este momento no tienes trabajo y tú me dices, Richard, voy a tomar mi agüita. Richard, me han echado del trabajo, Richard. Con la justa me han dado mi liquidación, mi tiempo de servicio. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Inviértelo. Richard, no sé hacer nada. ¿Seguro que sabes cocinar? Richard, no sé cocinar. Pues te vas y te compras bolsitas de caramelo, de chupete, lo que sea, y te vas a vender. De puerta en puerta, cariño. Pero tienes que reinventarte. No digas no puedo, porque tú sí puedes, Géminis. No digas no puedo, corazón. Richard, estoy incapacitado. Hasta incapacitado vas a poder, cariño. Hasta incapacitado. Mira, a mí cuando me operaron de la hernia, yo soy sincero, me ponía 2 fajas y a la semana estaba grabando aquí. A la semana me estaba preparando mi comida con 2 fajas. A la semana de operarme de una hernia. Richard, es un riesgo, pero ¿qué hacía? ¿Me moría de hambre? ¿Quién me iba a dar de comer? No, a veces en la vida, Géminis, hay que tomar fuerzas. A veces en la vida hay que arriesgarnos. Entonces, corazón, tú tienes esa fuerza, tú tienes ese poder. No te sientas menos ante nadie, porque tú has nacido para ser líder. ¿Por qué? Porque esta carta te dice, mira, Géminis, poderoso y poderosa, cariño. Entonces, recupera tu poder, mi cascabel. Vamos a continuar, vamos a ver, cariño. Me encanta este mensaje. Todas las cartas han sido buenas, no me ha salido drama. No me ha salido drama pues esta vez, cariño. ¿Qué habrás hecho? Porque cuando tú a veces quieres ser mala o malo, lo eres.
¿Qué habrás hecho, Géminis? Ay, por Dios. Ahora que me acuerdo. Ahora me acuerdo, mi madre es Géminis. Uy, por Dios, hace 2 días botó veneno. Y tú como Géminis sabrás cómo son los Géminis. Hace 2 días botó veneno, botó ese veneno que lo tenía ahí guardado, cariño, guardado. Salió disparado como chisguete por todos lados, cariño. Hasta mi llama salió huyendo. A ver, vamos a ver el oráculo, Géminis, cariño. Sonríe, mi cascabel, corazón, sonríe. Uy, los Géminis están calladitos a veces, ¿vale? Como toda cascabel, están enroscados ahí tomando el sol. Ahí están, ¿vale? Veraneando. Pero cuando lo provocan, cariño, ay por Dios, yo no quiero estar a tu costado. Esa cobra se levanta así, así, cariño, y te sigue con la mirada y te pica, cariño, te pica. Así son los Géminis cuando lo provocan. Si no lo provocan, no pasa nada, ¿vale? Si no lo provocan, Géminis está tranquilo ahí, hasta aburrido parece. Pero cuando lo provocan, ay por Dios, cariño, por Dios, no quiero estar cerca porque eres venenosa y venenoso. A ver, ¿qué me dice el oráculo? Dice, el número 50 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Equilibrio. Mira, si te das cuenta, mi querido Géminis, aquí hay una mujer que está lo que es en la cuerda floja, pero está agarrando como un bastón, ¿no? Como un bastón, para tener lo que es un equilibrio, ¿vale? Mi querido Géminis, a veces tú eres muy obsesivo y obsesiva con tus cosas, o con el trabajo, con el proyecto. Tienes que buscar un equilibrio. Richard, necesito pagar. Mira, una vez tuve lo que es una consulta con una chica del signo Géminis. Me dice, Richard, yo tuve un trabajo, una oportunidad. Estuve como 3 meses trabajando, pero trabajaba prácticamente 20 horas diario. Yo le dije, pero ¿cómo has hecho eso? Lo digo, ¿te puede afectar? Sí, me afectó mi salud, pero gané dinero. No, no es cuestión de ganar dinero. Tienen que buscar lo que es un equilibrio. Cuando te digo lo que es un equilibrio, tanto lo que es en el trabajo, con tu familia, con tu entorno, trata de ser neutral. Trata de ser la balancita como si fueras Libra. Trata de ser neutral. O toma lo que es una decisión. Pero ya no te atormentes más, ni atormentes a los demás, Géminis. Trata de ser neutral. Busca lo que es un equilibrio en tu vida. Toda cosa en exceso es malo. Vamos a ver, corazón, las características. Se me fue el tiempo, cascabel. Vamos a ver las características, Géminis. Vamos a ver. Me sale la carta de la justicia. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero especialmente con un Libra. Piel blanca, cabello negro, lacio, me dicen. Algunos de ustedes van a tomar lo que es una decisión, cariño, o de repente vas a poner en orden algo. Vamos a ver, me dice, la carta de Rey de Espadas, me vuelve a salir elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, o puede ser cualquier otro signo, ¿vale? Hay una persona mayor de 30 años que está un poco a la defensiva contigo, puede ser delgado o delgada. Parece que alguno de ustedes inclusive es como que han roto contacto por algún medio. A lo mejor esta persona te tiene bloqueado, bloqueada, pero siento que alguien manipula, ¿vale? ¿Por qué? Porque detrás hay un cuervo, ¿ves? Esta persona, si cada vez que te ataca Géminis, no es porque a lo mejor te tenga manía, simplemente que hay una persona que le mete punto, hay una persona que le come la cabeza, que le habla mal de ustedes, Géminis, ¿vale? Por eso que esta persona siempre está enojado, enfadado con ustedes, sea hombre o sea mujer. Un hito más. La carta del 2 de copas. Va a haber una reconciliación con una persona, o solteros y solteras. Hay un personaje que te va a hablar de su amor. Esta persona puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis.
¿Cómo lo vas a reconocer esta persona? Porque hay un contraste de piel. A lo mejor tú eres más blanca, más blanco, la otra persona más moreno o morena, o viceversa. O simplemente con esa persona que no había contacto porque existe alguien que lo está manipulando, las cosas se aclaran. A lo mejor esta persona te busca y te da lo que es una explicación. Bendiciones, Géminis. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Tú estás poderoso y poderosa esta semana. Hasta la vista y sé feliz.